¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema de química y es en específico de un balance de masa, es decir, de estequiometría. Y dice, realiza el balance de masa de la siguiente reacción cuando se producen 520 gramos de glucosa, considerando que la reacción se lleva a cabo con una conversión del 85% y se alimenta dióxido de carbono con una pureza del 95% y 15% de exceso de agua. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esta es la reacción. Si nos damos cuenta aquí estamos alimentando la reacción CO2 con agua. Estos reaccionan. Aquí me faltó poner que esto se lleva a cabo mediante la luz porque es la fotosíntesis en realidad. Y esto da como producto la glucosa más oxígeno. En este caso ya nos dan las masas de combinación. Estas son las masas de combinación. De hecho, si nos damos cuenta, la reacción ya nos la dan incluso balanceada. Pero bueno, yo siempre les recomiendo que lo verifiquen. ¿Cómo lo verificamos? Sumamos estas dos masas de combinación de los reactivos y nos tiene que dar lo mismo que si sumamos las dos masas de los productos. En este caso, sí, ambas nos dan lo mismo. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos solamente un dato, digamos, de las masas de toda la reacción. Y es la masa que se va a formar de glucosa. Dice que se están produciendo 520 gramos. Con esa masa que se forma de glucosa, nosotros podemos calcular cuánto reaccionó de CO2 y cuánto reaccionó de agua, ya que esta glucosa, al final de cuentas, como es producto, salió de la reacción de estos dos, es decir, esta se produjo a partir de la reacción de estas. Entonces, vamos a ver. La masa que reaccionó de CO2 va a ser igual a los 520 gramos de glucosa que se formaron por el factor de conversión que viene de las masas de combinación. En este caso, según las masas de combinación, tengo 264 gramos de CO2 que van a reaccionar por cada 180 gramos de glucosa que se van a formar aquí en la estequiometría. Entonces, aquí vemos que gramos de glucosa se cancelan con gramos de glucosa y al hacer esta operación multiplicamos 520 por 264, dividimos entre 180 y eso nos da que reaccionan 762.667 gramos de CO2. Aquí una recomendación que les hago, en realidad aquí nos daba 762.6666666 infinito. Redondeen las cifras, yo recomiendo a 3 después del punto decimal, 3 cifras significativas. No las trunquen, redondeenlas, ¿de acuerdo? Después de punto 5, punto 6, punto 7 para arriba, redondean a la siguiente cifra significativa, es decir, aquí era punto 6666, entonces le redondeamos a 667, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que les salga más exacto sus cálculos. Ahora vamos a calcular la masa que reacciona de agua. Igual, es prácticamente lo mismo, son los 520 gramos de glucosa, multiplicamos por el factor de conversión, son arriba 108 gramos de agua que van a reaccionar por cada 180 de glucosa que se van a formar. Y eso nos da una masa de reacción de agua de 312 gramos. Aquí estoy poniendo en color negritas aquellos datos que me van a servir para hacer mi balance de masa al final. Después, ya que tengo esto, con estos 520 gramos de glucosa que se formaron, también puedo calcular lo que se formó de oxígeno. Al final de cuentas, como esto es estequiométrico, pues también lo podemos calcular a partir de ahí. ¿Cuánto se va a formar de oxígeno? Igual 520 gramos de glucosa que se formaron por el factor de conversión, según la estequiometría que tenemos acá. Son 192 gramos de oxígeno por cada 180 de glucosa. Y eso nos va a dar que se forman 554.667 gramos de oxígeno. Bien, ahora, ya que tengo todo lo que reaccionó y lo que se formó, ahora me voy con las alimentaciones. Vamos a ver aquí. El problema nos está diciendo que, primero, la conversión de la reacción fue del 85%. Es decir, que de estos dos reactivos, la parte estequiométrica, del 100% que tuvo que haber reaccionado, solo reaccionó el 85%. Con eso, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular primeramente la masa de CO2 que se alimentó puro. ¿Por qué puro? Porque aquí hay, el CO2 dice que tiene una pureza del 95%. Pero recuerden que la parte que reacciona del CO2 solo es la parte pura. Las impurezas no participan en la reacción, aunque sí van a estar presentes en el balance de masa. Pero eso lo vamos a calcular ahorita en un momento. Entonces, vamos a ver. De cada 762.667 gramos de CO2 que reaccionaron, multiplicamos por esta conversión. En realidad es un porcentaje que tiene que ver con la conversión de acá. Ese 85% de conversión nos está indicando que de cada 100 gramos alimentados,
solo reaccionaron 85 gramos. Entonces aquí gramos que reaccionan se cancelan con gramos que reaccionan y nos va a quedar los gramos alimentados. Entonces el CO2 que se alimentó fue 897.255 gramos. Pero esto solo representa el CO2 puro, ya que de ahí viene la reacción. Ahora, vamos a calcular las impurezas de este CO2. Bien, nosotros sabemos lo siguiente. De los 897.255 gramos de CO2 puro, hay 5 gramos de impurezas por cada 95 gramos de reactivo puro. Eso lo podemos ver acá. Dice que la pureza es del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una pureza del 95%, es decir, 95 gramos de reactivo puro, pues los otros 5 gramos son de reactivo de impurezas. ¿De acuerdo? Multiplicamos por el factor de conversión y eso nos da que son 47.224 gramos de impurezas. Bien, vamos a continuar ahora. De la misma manera vamos a calcular la masa de agua alimentada. Alimentada estequiométrica. ¿Por qué estequiométrica? Porque esta agua se alimentó en exceso, pero el exceso de momento no nos importa. La reacción solo se lleva a cabo con lo que se necesitaba estequiométricamente. Entonces, de esta agua que reaccionó, 312, eso representa, recuerden, el 85% solamente porque esa es la conversión de la reacción. Entonces es el mismo factor. De los 312 gramos de agua que reaccionaron por cada 100 alimentados, reaccionan 85 de acuerdo al factor de conversión o al rendimiento de la reacción. Y esto nos da que se alimentó 367.059 gramos de agua, pero solamente la estequiométrica, es decir, la necesaria para que se llevara a cabo la reacción. Pero dice que se está alimentando con un exceso del 15%. Entonces, para calcular aquí la masa de agua alimentada total, pues voy a multiplicar esta agua estequiométrica alimentada que tengo de acá por este factor de conversión. De cada 100 gramos estequiométricos se alimentaron 115 gramos en total. ¿De dónde viene eso? Del exceso. Dice que se alimentó agua en un exceso de agua del 15%, es decir, que en total se alimentó un 115%. De aquí sale este 115. Entonces, multiplicando por este factor de conversión, aquí gramos estequiométricos se cancelan con gramos estequiométricos, me van a quedar los gramos totales de agua. Se alimentaron en total 422.118 gramos. Esto ya incluye la parte estequiométrica, que es esta de aquí, más el exceso. Bien, entonces vamos a ver. Voy a poner aquí los datos que ya los calculamos, todos estos ya los tenemos. Todos estos datos son los que voy a necesitar para llenar mi tabla del balance de reacción. Son los que acabamos de calcular, nada más que aquí ya los tengo para ver la tabla. Así nos queda la tabla, fíjense. De CO2, ¿cuánto reactivo entró? Aquí lo separamos en reactivo puro e impurezas. Y aquí nos dice que de reactivo puro alimentado de CO2 fueron 897.255, 47.224 gramos de impurezas. Vámonos con la columna del CO2 nada más. De esto que se alimentó de CO2, esto fue lo que reaccionó, 762.667, aquí lo tenemos. Y si esto fue lo que reaccionó y esto lo que se alimentó, lo restamos. Recuerden que siempre lo que reacciona se va a restar, es negativo. Y esto es lo que sale al final de la reacción en el reactor. De las impurezas no participan en la reacción, entonces no reacciona nada, pero entonces así como entran, pues también van a salir. El agua. Aquí, recuerden que este es el reactivo en exceso. Aquí no hice la separación de reactivo estequiométrico y reactivo en exceso, simplemente pongo el total. ¿Cuánto fue de agua en total? Aquí lo tenemos, agua alimentada total, 422.118. De eso solo reaccionaron 312 gramos, lo restamos y esto es lo que sale de agua al final de la reacción. Los productos, la glucosa y el oxígeno, pues como son productos, esos no entran en la reacción. Bueno, entonces tenemos 0 gramos de entrada. Vamos ahora con la parte de lo que se forma. Se formaron 520 gramos, este dato nos lo dieron al principio. Si no entró nada y se formaron 520, pues eso es lo que sale. Y de oxígeno, pues lo calculamos, ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto se formó de oxígeno? Aquí está, 554.667 y eso es lo que sale al final de la reacción. Y entonces para realizar mi balance sumo todas las entradas, es decir, 897.255 más 47.224 más 422.118, y estos pues no los sumo, y esto es lo que se alimentó en total. Y después voy a sumar todo lo que sale de la reacción y si nos damos cuenta es exactamente lo mismo, con lo cual vemos que el balance de masa es correcto.